digamos, abrirle paso a la conversación que vamos a tener, a la discusión. Quiero dar algunos datos de qué está pasando en la economía mundial y algunas valoraciones, datos y valoraciones, para luego aterrizar en la región centroamericana y centrarme un poquito más ahí. Esta pandemia ha generado toda una problemática de salud, obviamente, una problemática humana. La parte que nos ocupa, que tiene que ver con la recesión de Estados Unidos, como dice el título de la reunión, está generando una problemática económica en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, a nivel mundial prácticamente. Pocos países se van a salvar del problema económico. Obviamente la mano de obra se ha recogido, mucha gente está en la casa, muchas empresas paradas, entonces eso tiene un impacto económico muy fuerte. Se está estimando, hay varias estimaciones que hacen organismos internacionales. Yo voy a dar datos muy diversos. Algunos son del BID, otros del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de la OMC, del CIECA, del Centro de Investigación de Izquierda. Hay una mezcla de información, pero hay ciertas coincidencias en datos. Por ejemplo, se está planteando una posible caída de la producción de bienes y servicios a escala planetaria, de la producción del Producto Interno Bruto, pero del mundo, que podría llegar hasta un 6%. Son datos incluso todavía conservadores porque son de mediados de abril. La mayoría de la información anda por ahí y las cosas se siguen agravando porque la emergencia sigue prolongándose. En muchos países hay toque de queda, hay emergencia, hay cuarentena, pero la actividad económica sigue mal. Entonces, si hay una caída de 6% bastante fuerte, quiere decir que sería una crisis más severa que la del año 2008-2009, donde a pesar de todos los problemas que hubo, incluso la economía de Estados Unidos tuvo un crecimiento de 0.5, o sea, se estancó, y Europa también, pero ahora estamos hablando de caída de la producción, no de estancamiento, sino de producción negativa. Producir menos este año con respecto al anterior, y posiblemente se extienda más allá de este año. Es probable que ese estimado sea conservador y que haya una caída cercana al 10%. Los mayores daños se están dando en términos de caída de la producción en Europa. En Europa podría llegar a 13%, según el estimado. En Estados Unidos podría superar el 6%, o sea, un poquito más del estimado global. En América Latina, la CEPAL ha hecho un cálculo de una caída de 5.6%. Los mayores daños serían en Brasil, en Ecuador, una caída fuerte también en Venezuela, creo que del 13%. En otros países como Perú, Chile, en México, en Centroamérica. Aquí en El Salvador se está estimando una caída de la producción de 6%, o sea, más allá del promedio regional de América Latina. Bien, la caída de la producción, en términos de la economía política, significa que hay crisis económica, porque la lógica de la sociedad donde vivimos, la sociedad mundial, aunque hay algunos países que tienen otros procesos de transición, pero la lógica de la sociedad donde vivimos es la ganancia empresarial. Hay crisis económica en un país cualquiera cuando comienzan a quebrar las empresas, a caer las ventas, caer la ganancia y quebrar la empresa, y aumenta el desempleo. Es decir, que el resultado de la crisis es la miseria de la gente, la pérdida de empleo y la miseria. Pero la crisis arranca cuando los negocios de la burguesía tienen problemas. La economía va bien cuando hay ganancia empresarial, no cuando va bien la gente, porque la gente no es dueña de esta sociedad, esta es una sociedad de la burguesía. Si sus negocios van bien, no hay crisis económica, aunque haya pobreza. Cuando se derrumba la tasa de ganancia, cuando hay pérdida, quiebra de negocio, entonces hay crisis en la economía y obviamente quien más paga la crisis es la población de menos recursos y la que pierde el empleo. Es decir, que si el capitalismo va bien, la gente que trabaja no le va bien. Y si le va mal, entonces le va peor a la gente porque pierde el empleo. Ese es más o menos el esquema de funcionamiento de esta sociedad durante siglos. Entonces hay una crisis económica capitalista a escala planetaria. El principal país capitalista es Estados Unidos. Si nos centramos en Estados Unidos, o tal vez antes de entrar en Estados Unidos, otros datos, voy a dar otros datos. Y las importaciones, el comercio, se va a contraer 13%, según los estimados. También más profunda que en el 9. Y
los daños son en todos los sectores. Está en crisis la industria aeronáutica. Ha caído las ventas del turismo en un 70%. La industria en general de alimentos, de maquinaria está cayendo. Hay problemas en el sistema financiero para recuperar los créditos. Estos son datos globales y son más graves según el país. Determinado país puede ser más grave que en otro. La industria de la construcción le ha caído su venta un 70% y se está paralizando a escala planetaria. También hay daños fuertes en la industria farmacéutica, porque se han roto las cadenas de aprovisionamiento a nivel mundial. Incluso la industria de la recreación, como le llaman, que no hay industria, de películas, de espectáculos, todo eso está paralizado en gran medida. Y también el sistema de salud, la educación colapsando en muchos países. La educación por el cierre y el quiebre de colegios privados, la escuela pública cerrada, la inversión pública ha caído, etc. Aumento del desempleo, caído del consumo. Ese es el cuadro. En América Latina, la CEPAL dice que 35 millones van a caer en la pobreza. Ese dato es conservador. Van a caer más en la pobreza. Solo en El Salvador ya hay un estimado de 600.000 personas que van a caer en la pobreza de un país de 6.600.000 habitantes. Eso quiere decir el 10% de inmediato. Si le sacamos el 10% a América Latina, entonces la caída en la población que va a caer en la pobreza podría superar los 80 millones de personas. Bien, y El Salvador está con el promedio regional en términos de caída de la producción. Si nos centramos ahora en Estados Unidos tiene el 24% del Producto Interno Bruto del mundo, de la producción del planeta. Es decir, es la economía más grande. Yo estoy dando el dato a precios corrientes. Hay otros métodos de cálculo de paridad de precios donde se plantea que China es más grande, que China tiene más producción, que China anda en el 20 y Estados Unidos en el 19. Pero ese es un método que tiene mucha imprecisión. No quiero entrar en detalles técnicos porque se nos iría el tiempo. Pero en el método del PIB a precio de mercado, Estados Unidos tiene el 24%, es la economía más grande. La Unión Europea como unión tiene 21%. Puede decir que ahí tiene el 50% de la producción planetaria, que está en crisis, Europa y Estados Unidos. Y China, solo China, tiene el 16%. China tiene más producción que todos los países de Europa, individuales. Es la segunda economía. Y ellos se reconocen como la segunda, el gobierno chino. En términos de producción, la tercera es Japón con un 6, luego viene Alemania con un 4, y así en la India con un 5, 3 y pico, y vienen Brasil, Canadá, Italia, Inglaterra, Francia, etc. Esas son las primeras 10. Bien, Estados Unidos tiene el 24. Un problema en Estados Unidos arrastra el planeta, sobre todo si se prolonga. Y si se mezcla con Europa, y si se mezcla con Japón, y si se mezcla con otros países, también con gran peso en la economía mundial, el arrastre completo. Y Estados Unidos tiene el 10% de las exportaciones mundiales. China tiene el 13%. China exporta más. Bien, ¿qué está pasando en Estados Unidos? Bueno, una caída enorme de las ventas y cierre de empresas. Todo lo que yo dije a escala planetaria está pasando allá, en el sector construcción, en el turismo, en la industria aeroespacial. Todo eso está bastante paralizado. Una buena parte de la actividad económica está paralizada. Y van a venir problemas en el sistema bancario de recuperación de crédito. Va a haber quiebras de muchos negocios, ya se está dando, negocios pequeños, medianos y grandes. Y un aumento del desempleo fuerte, que podría llegar a más del 10%. Estados Unidos generalmente maneja una tasa de desempleo de 2 a 4. Cuando la crisis del 2009, el desempleo subió a 8. Esta vez va a superar el 10. Es decir, un incremento incluso de la pobreza, que aunque hayan apoyos gubernamentales a la población que pierde el empleo, eso es temporal y no le cubre todo. Se van a agudizar los problemas sociales. Ese es el cuadro objetivo. ¿Qué tan profunda va a ser y prolongada? Depende de la prolongación del problema de salud de los estados de emergencia. ¿Qué impacto va a tener en cada país? Depende de la economía mundial y depende de sus condiciones internas, en términos de la situación de salud interna y en términos de sus fortalezas económicas. Hay países que tienen más fortaleza que otros. Por ejemplo, Costa Rica tiene más fortaleza que el resto de Centroamérica. Tiene altas reservas en dólares que puede enfrentar una caída de la entrada de dólares más que lo que puede enfrentar Honduras.
o de lo que puede enfrentar incluso Nicaragua, que tiene una economía que ha estado creciendo en los últimos años, antes de que le hicieran este relajo, este ataque que le hicieron hace un año, hace un poco más de un año. Bien, el planeta en general está afectado, pero yo quiero mencionar dos cosas. Los sectores que van a pagar más los costos de la crisis son principalmente, si nos venimos a América Latina o a Centroamérica, principalmente la gente que vive del sector informal, como le llaman, que no es un buen término, gente que vende en la calle. En América Latina eso anda como en el 10% de la población laboral, solo lo que venden en la calle. Nosotros tenemos aquí en El Salvador 798.000 personas que venden en la calle, de 6.400.000 personas que viven en el país, y de una población laboral de 3 millones. Son el 10% no de la población laboral, sino de la población nacional. Son mucho más en términos de la mano de obra. Esa gente le está cayendo los ingresos. No está vendiendo. Si sale, tiene problemas. No hay quien compre. Hay poca gente comprando. Y también están muchas recluidas en sus casas. Este es un fenómeno prácticamente mundial, pero en América Latina, en países como los de África, los de Asia, es más prolongado. Más severo porque hay más gente trabajando en esa condición. Hay menos empleo formal, en el sentido de empresas registradas legalmente y que la gente está metida en la seguridad social. La informalidad es enorme. Como el 70% de la población de América Latina no cotiza la seguridad social, no va a tener pensiones. Claro, en Argentina no es así, es menos, pero es más en otros países y el promedio regional es del 70%. Aquí en El Salvador es 75%. Personas que no cotizan a la seguridad social. Los campesinos no cotizan. Entonces están en una informalidad. El otro sector es las microempresas, que no es lo mismo que vender en la calle. Las microempresas son ya empresitas estructuradas de 1 a 10 empleados. Aquí la ley lo establece así. Creo que en toda Centroamérica, de 1 a 10 es micro, de 10 a 50 es pequeña, de 50 a 100 es mediana y de más de 100 es grande. Es una forma de clasificar las empresas, también según su venta y su capital. Hay más microempresas que gente que vende en la calle. Y más microempresas, me refiero con empleados y empleadas. Ahí hay millones en América Latina, pero millones. ¿Qué está pasando con esos negocios? Le caen las ventas, obviamente, porque ha caído el consumo de la población. Incluso el problema de la gran empresa afecta a la micro, que también es proveedora en las cadenas de abastecimiento y también le compra para venderle como parte del mercado minorista. Están conectados. El llamado sector informal no es tan informal, está conectado al grande. El campesino vende al comerciante y el microempresario le compra al comerciante y vende en una tiendita que está frente a tu casa. Entonces, ahí hay otro daño severo. Son la población de menos ingresos. Luego también, que tal vez lo debería decir de primero, la población adulta mayor de más de 60, 70 años, sobre todo la que está en condición de pobreza, y aunque no lo esté, una persona de 60 años que pierde el empleo, muy difícil le den empleo de nuevo, o si tiene 50, más dificultad. Se han perdido cientos de miles de empleos ya. En América Latina, la CEPAL está hablando de que va a aumentar al 10%. Eso quiere decir millones de gente que va a caer en el desempleo formal. Y el otro es la pérdida del empleo informal. Eso significa aumento de la pobreza. También hay sectores medios afectados, gente que trabaja en el Estado que va a ser despedida, profesionales, medianos empresarios, incluso grandes. Solo que un gran empresario no va a caer en la pobreza, aunque le quiebre la industria. Es una afectación en ese orden. Y las mujeres ahí tienen un peso mayor en esta problemática. Cuando uno ve la gente que trabaja por cuenta propia, la mayoría son mujeres, aquí son el 53%. Y en la microempresa, entre dueños y dueñas, y gente que trabaja en ella, que no son dueños ni dueñas, el 60% son mujeres. Así que afecta más a esa población. También en el campo hay una afectación fuerte. Aparte de los factores estructurales que se generan de violencia hacia las mujeres, en este marco para poner denuncias si los pandilleros o los delincuentes lo están acosando, más problemas para recurrir al sistema de justicia, más violencia intrafamiliar, todo eso se agrava para esta población. Y también los niños y las niñas que son parte del núcleo familiar. Bien, ¿quiénes son los que no van a tener mayor problema? Los ricos le pueden quebrar negocios.
Y hay un grupo